Bienvenidos a este tercer vídeo de la serie de tolerancias geométricas GD&T, donde comenzaremos a ver la referenciación de pieza o datums de referencia. Si todos los temas de la serie son importantes, la referenciación tiene una relevancia más que especial. De ella dependerá el resto del trabajo, tanto en diseño, industrialización, producción como medición. Antes de nada, para los que no me conozcáis, soy Jordi Sancho de SG Formación y este es mi canal donde subo un vídeo por semana sobre tolerancias geométricas GD&T, control estadístico de procesos y control de calidad en general. Si te interesan estos temas, no dudes en suscribirte dándole al botón rojo que tienes debajo y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Comentad los vídeos con sugerencias, preguntas y propuestas de temas. Me interesa mucho conocer vuestra opinión para así poder hacer crecer este canal y que sea una herramienta verdaderamente útil que se adapte lo más posible a vuestras necesidades. Hay sobre todo un principio que siempre me gusta resaltar cuando comienzo mis formaciones en tolerancias geométricas. Ya lo apunté en el vídeo de iniciación, pero ahora quiero volverlo a resaltar. Funcionalidad. Tolerancias geométricas es precisamente eso, funcionalidad. Todo lo que sea funcional lo deberemos tener en cuenta en el diseño y dejarlo perfectamente reflejado en el plano de pieza. Funcionalidad es lo que da sentido al diseño y el plano lo podemos considerar como el manual de instrucciones de la pieza. Vuelvo a repetir, funcionalidad. Pues bien, lo primero que el diseñador debe plantearse al idear una pieza no es únicamente su funcionalidad final. Esto sería el porqué. También debe plantearse cómo fijar su pieza en la máquina, que sería la base del cómo, es decir, su funcionalidad inicial. Que la pieza tenga una buena fijación estable sin variabilidad le dará robustez y fiabilidad al diseño. No podemos olvidar que este debe ser el fin de cada uno de nuestros diseños, por sencillos que nos puedan parecer. El plano de una pieza deberá explicar perfectamente cómo se monta la pieza en la máquina o subconjunto. Este concepto debemos tenerlo claro desde el inicio, desde que comenzamos a pensar en la pieza. Cómo se fija la pieza en la máquina no es otra cosa que el sistema de referenciación. Dicho de otra forma, la fijación de la pieza en la máquina es la que determinará el sistema de coordenadas de esta dentro del espacio máquina al que pertenece. Para el que no me conozca, quiero comentar que tanto mis inicios como gran parte de mi carrera profesional se han desarrollado como metrólogo o directamente vinculado a la metrología. También he participado en diseño, industrialización y producción, pero mi gran vinculación a la metrología hace que yo siempre me defina como metrólogo. ¿Por qué digo esto? Porque mi siguiente afirmación muy a menudo suele sorprender. Muchas veces veo planos con sistemas de referenciación o datums pensados para dar robustez a la medición y que ésta sea fiable, sin ruido de medida. Esto es un error. El diseñador
debe de ser egoísta y reflejar su diseño tal cual lo ha ideado en el plano. Y como he dicho, el primer paso, cómo realmente se monta la pieza, su sistema de coordenadas, sus datums. Si estos ofrecen ruido en la medición, querrá decir que la fijación de nuestra pieza también lo tendrá. Querrá decir que no hemos conseguido un diseño realmente robusto y adecuado. Nos tocará volver a repensar, rediseñar. Si el problema no es de ruido y es de dificultad a la hora de materializar los datums, deberemos pensar en añadir algo como ayuda. Tolerancias geométricas nos ofrece muchas posibilidades. Nunca debemos descartar. Es más, suele ser en muchos casos recomendable apoyarnos en útiles o calibres especiales de referenciación. Nunca deberemos eliminar los datums principales. Nunca eliminaremos el cómo la pieza debe ser montada en la máquina. Como vemos, debemos diseñar en tolerancias geométricas. Primer paso, referenciación. Datums. Haber diseñado un buen sistema de referenciación es también importantísimo para el cálculo de cadenas de tolerancias que deberemos aplicar. En tolerancias geométricas no se da nada por supuesto. No existen caras planas, ni paralelas, ni perpendiculares. Nada en la pieza real coincide con el plano de la pieza. Sí, lo he dicho bien. No hay nada, ninguna geometría en la pieza real que coincida con el plano. Nada. Con una única excepción. Precisamente su sistema de referenciación y en especial los puntos de referenciación o target points que veremos más adelante. Los veremos muy pronto. Imaginemos una pieza que en su montaje apoya sobre otra pieza plana. En este plano de apoyo será la referencia primaria o plano de nivelación, ya que el plano es un elemento tridimensional que nos sitúa la pieza en el espacio. Sin despegar la pieza de este plano, podemos seguir moviéndola, tanto en rotación como en traslación. De momento hemos definido nuestro plano de trabajo, el plano de proyección, nuestro datum primario. Si la pieza apoya por su lado de mayor longitud sobre una pared de la otra pieza, esta, sin despegarla de la pared, ya no rotará. Habremos fijado, por tanto, su segundo eje, su referencia o datum secundario. Aún así, sin despegar la pieza del plano ni de la pared, aún podemos mover la pieza, pero ahora solamente a lo largo de un eje. Únicamente llevando la pieza contra un tope, esta quedará totalmente inmovilizada, por lo que este tope o su punto de contacto en nuestra pieza materializará nuestra referencia o datum terciario. Este proceso que hemos pensado para el montaje nos debe servir de guía para fabricar la pieza. Por supuesto, deberá ser nuestro proceso de establecimiento de los datums para medir la pieza. Lo que hacemos durante este proceso es generar un sistema de coordenadas tal y como la pieza se monta en la realidad. Siempre estableceremos los 3 planos de trabajo, con una restricción entre ellos. Es determinante en este proceso. Estos 3 planos de trabajo están a 90 grados entre sí. Esta restricción nunca puede romperse. Cuando definimos el datum primario, nivelación, no tenemos ninguna restricción, por lo que al materializar siempre debemos generar un plano como elemento geométrico.
Cuando definimos el datum secundario, rotación, en realidad definimos un plano a 90 grados del primario que contiene la línea generada. Es por lo que al tener un grado de dependencia es el secundario. Cuando definimos el datum terciario, origen, estaremos definiendo un plano que estará a 90 grados de los dos anteriores y que contiene el punto de origen. 2 grados de dependencia, datum terciario. La simbología de datum o referencia en los planos es la que podemos ver. Letra normalmente mayúscula dentro de un cuadrado, del que sale lo que yo llamo una flecha invertida que apoya en pieza o línea de cota. Nos podría parecer indiferente el intercambiar las prioridades que hemos comentado, ya que son perpendiculares entre sí. Esto es un grave error. Es verdad que los datums son perpendiculares entre sí, pero no las geometrías con las que los generamos. La pieza no es perfecta. Repito, entre el plano de la pieza y la pieza real solamente existe una coincidencia: su sistema de referenciación o datums, y más concretamente los puntos con los que la generamos. No existe pieza perfecta. Es por este hecho que muchas veces se habla de alineaciones 3, 2, 1. 3 puntos físicos, los mínimos que necesitaremos para que la pieza apoye realmente, plano, 2 puntos físicos con los que en nuestra pieza real se fijará la rotación, línea, y por último un punto físico de contacto real que materializará el origen. Esto es fundamental tenerlo interiorizado tanto en el momento de diseñar como en el de medir o verificar. Es importantísimo tener claramente identificados los datums e igualmente importante respetar el orden de prioridad de los mismos. Como podemos ver, el hecho de que en las piezas reales no existan realmente caras perpendiculares hacen que, aunque tomemos las mismas referencias, si no respetamos el orden de prioridad, cometeremos igualmente errores. En control de calidad no nos podemos permitir errores. Si esto no lo tenemos claro también en diseño, querrá decir que nuestra pieza tendrá también errores en el montaje. Errores provocados por un mal diseño o poco claro. Los datums o planos de referencia no tienen por qué coincidir con planos físicos de la pieza. Es más, muy raramente lo hacen, únicamente en piezas geométricamente muy simples. Lo más habitual es que sean construcciones geométricas que sí se apoyen en geometrías físicas de la pieza. Si imaginamos la misma pieza que hemos usado de ejemplo, en esta ocasión apoya igualmente en su plano inferior, pero ahora quedará fijada por medio de un tornillo que pasa por el orificio con holgura mínima y otro tornillo que pasa por el coliso con holgura mínima solamente en un eje. En esta ocasión, el datum primario será igualmente el plano inferior, nivelación. Ahora, la rotación se nos fija por la línea imaginaria que pasa por el centro del orificio y el centro del coliso. Esta línea será nuestro datum secundario, rotación. El origen nos vendrá fijado por el orificio, por lo que su centro también será nuestro datum terciario. Volvemos a tener una alineación 3, 2, 1. Plano 3 puntos, línea 2 puntos y origen 1 punto. Pero esta vez
hablamos de construcciones geométricas apoyadas en geometrías físicas de la pieza. Es importante siempre esta distinción. No es lo mismo las referencias que las geometrías con las que las construimos. Aunque en el plano puedan coincidir, como ya he dicho, la pieza no es perfecta. Como vemos, dos ensamblajes distintos con los que obtenemos dos referenciaciones distintas, dos sistemas de coordenada diferentes en pieza real, aunque parezca la misma pieza funcionalmente. De base, el cómo no lo es. Por tanto, dos piezas diferentes con resultados diferentes. En la medición de las piezas siempre deberemos usar los datums indicados en el plano. Si nosotros somos los que estamos definiendo este plano, deberemos indicar los datums de forma clara e inequívoca, respetando fielmente el modo de ensamblaje. De este modo, las desviaciones obtenidas en la medición coincidirán con la realidad de su montaje posterior. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las discrepancias en la correlación de medidas se deben a que los sistemas de referencia establecidos se han hecho de forma diferente. Por este motivo, en este proceso deberemos poner el máximo cuidado al especificar el plano. Si este no está claro, podemos generar dudas en la industrialización, producción y verificación. Por supuesto, toda la cadena productiva deberá respetarlo escrupulosamente. En este vídeo he querido resaltar la importancia de los datums y que estos deben estar claramente reflejados en el plano. Explicar perfectamente funcionalmente el ensamblaje de pieza. Si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle al like, me darás apoyo. Déjame comentarios con preguntas y sugerencias, seguro las atenderé. Si aún no te has suscrito, no esperes más y dale el botón suscribir. Además de asegurarte ver mis contenidos, me apoyarás en el crecimiento de este canal y así poder continuar compartiendo vídeos como este. Dime también si te interesa que organice vídeos en directo donde poder ir relacionarnos de una forma más iterativa. Si es así, horarios y días que podrían ser adecuados. Te espero en mi próximo vídeo donde continuaré desarrollando este importantísimo capítulo de tolerancias geométricas. Veremos cómo los datums deben quedar reflejados en el plano. Diferenciaremos entre datums coordenadas de referencia y geometrías de referencia y su interrelación. Te espero.